Cuando Martín Solís le abrió la puerta de su choza a un hombre ensangrentado que arrastraba los pies bajo la lluvia torrencial aquella madrugada de octubre en la Sierra de Jalisco, jamás imaginó que acababa de darle refugio al criminal más buscado de México. Y cuando 2 días después curó sus heridas con remedios de su abuela y lo escondió en un sótano improvisado mientras los helicópteros militares sobrevolaban su rancho, tampoco sabía que ese favor lo marcaría para siempre. Lo que este campesino de 32 años no podía imaginar es que 6 años después, ese mismo hombre regresaría a buscarlo. Y esta vez no sería solo para agradecerle. Y antes de continuar, me gustaría saber desde dónde nos están viendo. México, Estados Unidos, Colombia, España. Déjenlo en los comentarios. La madrugada del 18 de octubre de 2014, Martín Solís despertó por el ruido de la tormenta golpeando el techo de lámina de su casa. Eran las 3 de la mañana y la lluvia caía con una furia que solo se ve en la sierra durante la temporada de huracanes. Martín tenía 32 años, la piel morena curtida por años de sol, manos ásperas de trabajar la tierra desde los 7, y una espalda que ya empezaba a dolerle de cargar sacos de café. Era delgado, de estatura media, con ojos negros profundos que habían visto demasiada pobreza. Usaba huaraches viejos, pantalón de mezclilla remendado 3 veces y camisa de manta descolorida. Vivía en un lugar llamado La Cañada, una comunidad de apenas 15 familias perdida en las montañas de Jalisco, tan alejada de todo que ni siquiera aparecía en los mapas. No había carreteras pavimentadas, no había electricidad confiable, no había clínicas de salud. Solo casas dispersas de adobe, cafetales en las laderas empinadas y un silencio que rompían los grillos, el viento y los perros flacos. Martín vivía con su esposa Rosa, de 29 años, y sus 3 hijos, Miguel de 8, Daniela de 6 y el pequeño Andrés de apenas 3 años. Su casa era de 2 cuartos. En uno dormían todos sobre petates en el piso de tierra apisonada. El otro servía de cocina con fogón de leña y un par de ollas abolladas. No tenían refrigerador, no tenían televisión, apenas tenían para comer frijoles y tortillas cada día. Martín trabajaba como jornalero en la finca de don Aurelio Zamora, un terrateniente que le pagaba 120 pesos por 12 horas de trabajo recolectando café. Rosa lavaba ropa ajena en el río y vendía tamales los domingos en el pueblo más cercano, a 3 horas caminando por veredas lodosas. Aquella madrugada, mientras la tormenta rugía afuera, Martín escuchó algo que no era el viento ni la lluvia. Era un golpe en la puerta de madera. Un golpe débil, desesperado. Martín se incorporó en su petate. Rosa despertó asustada. «¿Quién puede ser a esta hora?», susurró ella. Martín no respondió. En la Sierra de Jalisco, en 2014, que alguien tocara tu puerta a las 3 de la mañana bajo una tormenta solo podía significar problemas. La zona estaba en guerra. El cártel Jalisco Nueva Generación peleaba el territorio contra los Zetas y contra el gobierno. Había balaceras, había retenes, había cuerpos que aparecían colgados de los puentes. El golpe se repitió, más débil esta vez. Martín tomó su machete viejo y se acercó a la puerta. «¿Quién es?», preguntó con voz firme. «Ayúdame», respondió una voz ronca del otro lado. «Por favor, ayúdame». Martín dudó. Cada instinto le decía que no abriera, que fingiera que no había escuchado nada, que dejara que la tormenta se llevara a quien fuera que estuviera afuera. Pero su padre, antes de morir de una infección mal curada, le había enseñado algo que nunca olvidó. «Hijo, en esta vida lo único que vale es la humanidad que le das al prójimo. El dinero se acaba, la tierra se pierde, pero lo que haces por otro se queda para siempre». Martín abrió la puerta. Afuera, recargado contra el marco de madera, estaba un hombre empapado hasta los huesos. La sangre le escurría por el costado, mezclándose con el agua de lluvia que caía de su ropa. Tenía unos 48 años, complexión robusta, bigote grueso y barba de varios días. Su camisa estaba desgarrada y manchada de sangre oscura. Llevaba botas de piel caras, ya destrozadas por el lodo. Sus ojos, medio cerrados por el dolor, miraban a Martín con una mezcla de súplica y algo más. Algo que años después Martín reconocería como peligro puro concentrado. «Me dispararon», dijo el hombre con voz entrecortada. «Necesito esconderme. Vienen por mí». Martín miró más allá del hombre, hacia la oscuridad de la tormenta. No se veía nada,
pero en la distancia creyó escuchar el zumbido lejano de motores, tal vez helicópteros. En la sierra, los helicópteros solo significaban una cosa: operativos militares. ¿Quién viene por usted? El hombre tosió. Gotas de sangre salpicaron el suelo. Los federales, el ejército, todos. Si me encuentran aquí, te matan a ti también solo por haberme abierto la puerta. Martín sintió que el estómago se le revolvía. Sabía exactamente lo que eso significaba. Este hombre no era un campesino herido. No era un trabajador accidentado. Era alguien importante en el mundo equivocado. Rosa apareció detrás de Martín con una vela encendida. Cuando vio al hombre ensangrentado, sus ojos se abrieron como platos y apretó la vela con tanta fuerza que la cera caliente le quemó los dedos. «Martín, no», susurró. Pero Martín ya había tomado la decisión. Pasó el brazo del hombre sobre sus hombros y lo ayudó a entrar. El desconocido era más pesado de lo que parecía. Puro músculo bajo la ropa empapada. Juntos cruzaron el umbral mientras Rosa cerraba la puerta rápidamente. Lo recostaron en el único petate disponible, el que usaban Martín y Rosa. Los niños dormían en el cuarto de al lado, ajenos al peligro que acababa de entrar a su casa. Con la luz de las velas, Martín pudo ver mejor las heridas. El hombre tenía 2 impactos de bala, uno en el costado izquierdo, justo debajo de las costillas, y otro que le había rozado el hombro derecho. La herida del costado era la peor. Seguía sangrando. «Necesito sacarle las balas», dijo Rosa con voz temblorosa pero firme. Ella había aprendido curanderismo de su abuela. Había cerrado heridas de machete, había tratado infecciones, había ayudado en partos difíciles. Pero nunca había sacado balas. «¿Tienes con qué?», preguntó el hombre mirándola fijamente. «Tengo aguja, hilo, alcohol de caña y hierbas para el dolor». El hombre asintió débilmente. «Hazlo rápido. No tengo mucho tiempo». Rosa ya estaba calentando agua en una olla sobre el fogón. Sacó una botella de alcohol de caña que guardaban para emergencias, metió las agujas en el agua hirviendo y preparó una pasta con hierbas machacadas que ayudarían a cerrar la herida. «Esto va a doler», advirtió Rosa. «He sentido cosas peores», respondió el hombre apretando los dientes. Rosa cortó la camisa del hombre con unas tijeras viejas. La herida del costado era profunda, fea. Podía ver fragmentos de la bala adentro. Vertió alcohol directo en la herida. El hombre cerró los ojos con fuerza. Los músculos de su mandíbula se tensaron como cables de acero, pero no emitió ni un sonido. Ni un gemido, ni un grito. Nada. Martín sostenía las velas para que Rosa pudiera ver. Observaba fascinado y horrorizado mientras su esposa metía los dedos en la carne abierta del desconocido, buscando los fragmentos de metal. El hombre sudaba copiosamente. Gotas gruesas corrían por su frente. Empapaban su barba, pero sus labios permanecían sellados. «La tengo», dijo Rosa finalmente. Sacó un pedazo de bala deformado, del tamaño de su pulgar. Lo dejó caer en un plato de barro donde produjo un sonido metálico que resonó en el silencio. Limpió la herida con más alcohol, aplicó la pasta de hierbas y comenzó a coser con puntadas irregulares pero efectivas. La segunda herida, la del hombro, era más superficial. La bala había atravesado limpio. Rosa la limpió, aplicó las hierbas y también la cosió. Cuando terminó, el hombre estaba pálido, exhausto, pero consciente. «Gracias», murmuró. «Tienes manos de ángel». Rosa no respondió. Se levantó a lavarse las manos ensangrentadas en una cubeta de agua. Martín se quedó sentado junto al hombre. Afuera, la tormenta seguía con toda su furia. El viento sacudía las paredes de adobe y la lluvia golpeaba el techo de lámina como tambores de guerra. «¿De verdad vienen soldados?», preguntó Martín en voz baja. El hombre abrió los ojos. En la luz tenue de las velas, Martín vio algo en esa mirada que le heló la sangre. No era miedo. Era cálculo, frialdad. El tipo de mirada de alguien acostumbrado a tomar decisiones de vida o muerte. «Sí, me han estado persiguiendo por 4 días. Me alcanzaron esta tarde en un rancho a 8 kilómetros de aquí. Hubo un enfrentamiento. Logré escapar, pero me dieron 2 veces. Los perdí en la tormenta, pero van a seguir buscando». «¿Qué hizo para que lo persigan así?». El hombre lo miró largamente antes de responder. «Hice muchas cosas, algunas necesarias, otras imperdonables.
Pero eso no importa ahora. Lo que importa es que si me encuentran aquí, no me van a arrestar. Me van a ejecutar en el acto. Y a ti y a tu familia también, por haberme ayudado. Martín tragó saliva con dificultad. ¿Ustedes? No terminó la pregunta. No necesitaba terminarla. El hombre cerró los ojos. Entre menos sepas, mejor. Solo necesito quedarme 2, máximo 3 días. Solo hasta que pueda caminar sin desangrarme. Luego me voy y nunca me vuelves a ver. ¿Y si lo encuentran antes? El hombre abrió los ojos de nuevo. Entonces reza para que te maten rápido. Lo dijo con tanta naturalidad, con tanta simplicidad, que Martín supo que no estaba exagerando. Este hombre hablaba de muerte como otros hablan del clima. Rosa regresó del cuarto donde había ido a revisar a los niños. Los 3 seguían dormidos, ajenos al hecho de que un hombre buscado por el gobierno acababa de convertir su hogar en un escondite. ¿Qué vamos a hacer?, susurró Rosa a Martín cuando el hombre cerró los ojos otra vez. Ya es tarde para hacer algo. Ya lo ayudamos. Ya cruzamos la línea. Rosa se mordió el labio. Tenía razón. En el momento en que abrieron la puerta, en el momento en que curaron sus heridas, se habían convertido en cómplices. Si llegaban los soldados ahora y lo encontraban, ninguna explicación lo salvaría. Esa noche, Martín y Rosa no durmieron. Se quedaron sentados en el piso de la cocina, abrazados, escuchando la respiración pesada del desconocido en el cuarto de al lado, escuchando la tormenta afuera, escuchando cada ruido que podía ser un helicóptero, un convoy, soldados acercándose. Al amanecer, la tormenta había pasado. Los primeros rayos de sol se filtraban por las rendijas de la puerta. Miguel, el hijo mayor, fue el primero en despertar. Salió de su cuarto frotándose los ojos y se quedó congelado al ver al hombre extraño dormido en el petate de sus padres. «Papá, ¿quién es?», preguntó con la voz aguda de un niño de 8 años. Martín se levantó rápidamente. «Es un amigo que tuvo un accidente en la tormenta. Se va a quedar unos días hasta que se mejore. No le digas a nadie que está aquí. ¿Entiendes? A nadie». Miguel asintió con los ojos muy abiertos. Daniela y el pequeño Andrés también despertaron y salieron a ver. Se quedaron mirando al hombre con curiosidad infantil. El desconocido abrió los ojos. Cuando vio a los 3 niños parados junto a él, observándolo como si fuera un animal exótico, algo en su rostro duro se suavizó por un momento. «Hola», dijo Daniela con una sonrisa tímida. «Hola, pequeña», respondió el hombre. Su voz sonaba menos ronca ahora. «¿Te duele?», preguntó señalando las vendas improvisadas. «Sí, pero ya va a pasar». Andrés, el más pequeño, se acercó sin miedo y le tocó la mano. «Mi mamá cura todo. Ella es mágica». El hombre miró a Rosa, que estaba parada en la entrada de la cocina observando la escena. Por un segundo, sus ojos se humedecieron ligeramente. «Tu mamá es un ángel», dijo en voz baja. Martín tomó a sus hijos de las manos. «Vámonos. Déjenlo descansar. Tienen que desayunar antes de ir a ayudarme». Los niños salieron de mala gana. Martín preparó un poco de café de olla y calentó tortillas del día anterior. Desayunaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Después del desayuno, Martín tenía que ir a trabajar. La vida no se detenía porque tuviera un criminal herido en su casa. Don Aurelio esperaba. «Ten cuidado», le dijo Rosa antes de que saliera. «Si ves helicópteros, si ves soldados, si ves algo raro, no vengas directo. Da la vuelta por el cerro y espera». Martín asintió. Se puso su sombrero de palma deshilachado y comenzó a caminar hacia la finca de don Aurelio. Durante todo el camino, su mente no paraba. Cada sonido lo hacía voltear. Cada sombra entre los árboles lo ponía nervioso. Llegó a la finca y trabajó todo el día recolectando café bajo el sol abrasador que había llegado después de la tormenta. Pero su cabeza estaba en otro lugar. Pensaba en Rosa y los niños solos en la casa con ese hombre. Pensaba en lo que pasaría si llegaban los soldados. Pensaba en los 120 pesos que ganaría ese día y en cómo esa cantidad ridícula era todo lo que tenía entre su familia y el hambre. Cuando regresó en la tarde, encontró al hombre despierto, sentado contra la pared. Se veía mejor. El color había regresado a su cara. Sus ojos estaban más alerta. «¿Cómo se siente?», preguntó Martín. «Mejor. Tu esposa sabe lo que hace».
Las hierbas que usó están funcionando. Rosa estaba preparando frijoles y tortillas para la cena. Era todo lo que tenían: frijoles negros, tortillas hechas a mano, un poco de sal, chile seco y agua. No había carne, no había verduras, no había nada más. Cenaron juntos. Era extraño. Un hombre buscado por el ejército compartiendo la pobre cena de una familia campesina. El desconocido comía despacio, masticando cada bocado como si fuera un manjar. Hace mucho que no comía algo hecho con cariño, dijo de repente. Cuando tienes poder, cuando tienes dinero, la comida pierde sabor. Todo se vuelve igual. Pero esto, señaló su plato de frijoles y tortillas, esto sabe a hogar. Nadie dijo nada. Los niños comían en silencio, lanzando miradas curiosas al hombre extraño. El segundo día transcurrió de manera similar. Martín fue a trabajar. Rosa se quedó en casa cuidando al hombre y a los niños. El desconocido podía moverse mejor ahora. Se sentaba afuera cuando no había nadie cerca, mirando las montañas, fumando cigarros que sacaba de una cajetilla arrugada en su bolsillo. Por la tarde llegó el susto que cambiaría todo. Rosa estaba moliendo maíz para las tortillas cuando escuchó el ruido inconfundible de motores acercándose. Miró hacia el camino de terracería y sintió que el corazón se le detenía. 3 camionetas del ejército subían por la vereda, levantando nubes de polvo. «Métase», le gritó al hombre. Él reaccionó como un relámpago. En 2 segundos estaba dentro de la casa, escondiéndose bajo un montón de costales viejos en un rincón oscuro del cuarto donde guardaban las herramientas. Rosa salió con sus 3 hijos a recibir a los soldados. Las manos le temblaban, pero trató de mantener la compostura. Las camionetas se detuvieron frente a su casa. Bajaron 10 soldados con rifles de asalto. Un capitán se acercó a Rosa. «Buenas tardes, señora. Estamos buscando a un hombre herido, un criminal peligroso. ¿Ha visto algo sospechoso por aquí?» Rosa negó con la cabeza, tratando de controlar la voz. «No, señor. Aquí no llega nadie. Estamos muy alejados de todo». El capitán miró alrededor. Su mirada se detuvo en la choza de adobe. Era obvio que era una familia extremadamente pobre. La casa estaba medio derrumbada. El techo tenía agujeros. No había nada de valor visible. «¿Puedo revisar su casa?», preguntó el capitán. El alma de Rosa cayó al abismo. Si revisaban, lo encontrarían. Si lo encontraban, los matarían a todos. «Claro, señor», dijo con voz que apenas le salía. «Pero está muy sucia. No he tenido tiempo de...». El capitán ya caminaba hacia la puerta. Rosa sintió que iba a desmayarse. En ese momento, Andrés, su hijo de 3 años, comenzó a llorar. Un llanto fuerte, desconsolado. «Mami», gritó extendiendo los brazos. Rosa lo cargó rápidamente, apretándolo contra su pecho. El niño lloraba cada vez más fuerte. Daniela también comenzó a llorar, contagiada por el miedo que sentía en el ambiente. El capitán se detuvo en la puerta. Volteó a ver a Rosa con los 2 niños llorando en sus brazos, a Miguel aferrado a la falda de su madre con los ojos llenos de lágrimas. Algo en el rostro del capitán cambió. Tal vez pensó en sus propios hijos. Tal vez simplemente decidió que una familia tan miserable, tan obviamente inocente, no podía estar involucrada en nada. Tal vez el llanto de los niños le recordó que no todos en este mundo eran enemigos. «No se preocupe, señora», dijo finalmente, dando un paso atrás. «No vamos a molestarla más». Se dio la vuelta hacia sus hombres. «Vámonos. Aquí no hay nada». Antes de subirse a la camioneta, el capitán se acercó de nuevo a Rosa. «Si ve a alguien sospechoso, cualquier persona que no conozca, avise al retén del pueblo. Hay una recompensa de 200,000 pesos por información que lleve a la captura». 200,000 pesos. Era una fortuna inconcebible. Era más dinero del que Martín ganaría en 10 años de trabajo. Con ese dinero podrían comprar tierra, una casa de verdad, mandar a los niños a una buena escuela, tener una vida digna. «Sí, señor», respondió Rosa. «Si veo algo, aviso». Las camionetas se fueron. Rosa esperó hasta que el polvo se asentó completamente, hasta que el sonido de los motores desapareció en la distancia. Solo entonces entró a la casa con las piernas temblando. El hombre salió de su escondite.
Estaba pálido otra vez. Había escuchado todo. Ese niño me salvó la vida, dijo mirando a Andrés, que todavía sollozaba en los brazos de su madre. El llanto los distrajo. Rosa lo miró fijamente. 200,000 pesos están ofreciendo por usted. ¿Sabe lo que eso significa para gente como nosotros? El hombre asintió lentamente. Lo sé. Es una vida entera de trabajo. Es todo lo que nunca van a tener. Podríamos cambiar nuestras vidas por completo, continuó Rosa. Su voz no tenía emoción, solo estaba exponiendo un hecho. Mis hijos podrían ir a la escuela. Podríamos comer carne más de una vez al mes. Podríamos tener un futuro. Lo sé, repitió el hombre. Hubo un silencio largo y pesado. Rosa miraba al hombre. El hombre miraba a Rosa. Andrés había dejado de llorar y observaba a ambos con sus ojos grandes e inocentes. Finalmente, Rosa suspiró profundamente. Pero nosotros no somos de esos. Martín y yo no vendemos a la gente, ni por 200,000 pesos ni por 1,000,000. No podríamos vernos al espejo. No podríamos dormir en paz. Y no queremos que nuestros hijos crezcan pensando que sus padres son traidores. El hombre la miró con algo parecido al asombro. Eres una mujer de principios. Soy una mujer que tiene que poder vivir con sus decisiones. Cuando Martín llegó esa noche, Rosa le contó todo. Los soldados, la revisión que casi ocurre, el llanto de Andrés, la recompensa de 200,000 pesos. Martín se quedó callado durante mucho tiempo. Finalmente habló. 200,000 pesos. Es más de lo que voy a ganar en toda mi vida. Lo sé. Podríamos darles un futuro a los niños. Lo sé. Se miraron a los ojos. En esa mirada se comunicaron todo lo que necesitaban decirse. El hambre que habían pasado juntos. Las noches en que los niños lloraban porque sus estómagos dolían de vacío. Los sueños que habían tenido que enterrar porque no tenían dinero ni para soñar. Pero no lo vamos a hacer, dijo Martín finalmente. No, no lo vamos a hacer, confirmó Rosa. El hombre, que había escuchado toda la conversación desde el cuarto, sintió algo que no había sentido en años. No sabía si era vergüenza o respeto o algo entre ambos. Esta familia, que no tenía nada, que vivía en la pobreza más extrema, había rechazado una fortuna por no traicionarlo. El tercer día, el hombre ya podía caminar sin ayuda. Las heridas estaban sanando sorprendentemente rápido. Era obvio que este hombre tenía una constitución de hierro. Por la mañana, mientras Martín preparaba café de olla con el poco café que les quedaba, el hombre se sentó junto a él. Hoy me voy, dijo. Martín sintió alivio, extrañamente. También algo de tristeza. ¿A dónde va a ir? Es mejor que no lo sepas. Entre menos sepas de mí, más seguro estarás tú y tu familia. El hombre metió la mano en su bota y sacó un fajo grueso de billetes. Martín nunca había visto tanto dinero junto. Eran billetes de 500 y de 1,000 pesos, enrollados y amarrados con una liga. Toma, dijo extendiéndole el dinero. Por todo lo que hicieron. Martín miró el dinero pero no lo tomó. No puedo aceptar eso, señor. ¿Por qué no? Porque no lo ayudamos por dinero. Lo ayudamos porque estaba herido, porque necesitaba ayuda. Eso es todo. El hombre sonrió. Era la primera sonrisa genuina que Martín le había visto en 3 días. Exactamente por eso es que te lo quiero dar. Porque sé que no lo hiciste por dinero. Eso te hace diferente. Eso te hace especial en un mundo lleno de gente que solo piensa en sí misma. De verdad, señor, no puedo. El hombre dejó el dinero sobre la mesa de madera astillada. No es negociable, Martín. Ese dinero es tuyo. Úsalo para tus hijos, para Rosa, para ti. Comprale zapatos a los niños al menos. Señaló los pies descalzos de Miguel que jugaba afuera. Úsalo bien. Rosa entró a la cocina en ese momento. Vio el dinero sobre la mesa y se quedó sin respiración. ¿Cuánto es?, preguntó con voz débil. 80,000 pesos, respondió el hombre. Rosa se llevó las manos a la boca. Era una cantidad imposible. Era más de lo que Martín ganaría en 3 años de trabajo de sol a sol. No podemos aceptarlo, dijo ella. Ya está aceptado, respondió el hombre con un tono que no admitía discusión. Ustedes me salvaron la vida. Y mi vida vale mucho más que 80,000 pesos, créanme. Sacó entonces una tarjeta blanca de su bolsillo.
No tenía nada escrito excepto un número de teléfono garabateado con pluma azul. Si algún día necesitan ayuda, cualquier tipo de ayuda, llamen a este número. Digan que conocen a Nemesio. Solo eso. Nemesio. Martín tomó la tarjeta con manos temblorosas. Nemesio. Así me dicen. No necesitas saber más que eso. El hombre se puso de pie con cierta dificultad. Se acercó al cuarto donde los niños seguían durmiendo. Los miró en silencio durante un largo momento. Miguel con su cabello revuelto, Daniela abrazando un muñeco de trapo, Andrés chupándose el dedo en sueños. Cuiden bien a esos niños, dijo sin voltear. Son lo único puro que queda en este mundo de mierda. No dejen que se contaminen. No dejen que se vuelvan como yo. Se dio vuelta y caminó hacia la puerta. Afuera ya estaba amaneciendo. Los primeros rayos del sol pintaban de oro las montañas. Los pájaros comenzaban a cantar. Gracias por todo, dijo el hombre en la puerta. De verdad, no saben lo que hicieron por mí. Cuídese, señor Nemesio, respondió Martín. El hombre comenzó a caminar por el sendero que bajaba de la montaña. Martín y Rosa lo vieron alejarse hasta que desapareció entre los árboles, como si nunca hubiera existido. ¿Quién crees que era realmente?, preguntó Rosa. No lo sé, respondió Martín. Pero alguien muy importante. Alguien muy peligroso. Rosa miró el dinero sobre la mesa. 80,000 pesos en billetes arrugados que olían a humedad y a peligro. ¿Qué vamos a hacer con esto? Martín lo pensó un momento. Vamos a usarlo exactamente como él dijo. Para los niños. Para ti. Para darnos una vida un poco menos difícil. Pero lo vamos a usar despacio. Con cuidado. Sin llamar la atención. Guardaron el dinero en una lata de café enterrada debajo del fogón. No le dijeron a nadie. Durante los siguientes meses usaron ese dinero con extrema precaución. Compraron zapatos para los 3 niños. Compraron medicinas cuando Daniela se enfermó de bronquitis. Martín compró herramientas nuevas que le permitieron trabajar mejor y más rápido. Rosa compró un molino de mano para hacer más tortillas en menos tiempo. Compraron un pequeño tanque de gas para no depender solo de la leña. Poco a poco, su vida mejoró. No eran ricos, nunca lo serían, pero ya no se acostaban con hambre. Ya no tenían que elegir entre comprar frijoles o comprar jabón. Y la tarjeta con el número de teléfono se quedó guardada en la Biblia de Rosa, olvidada entre las páginas del libro de los Salmos, como un recuerdo extraño de aquellos 3 días de octubre de 2014. Los años pasaron como pasan en la sierra, lentos, pesados, llenos de trabajo. El dinero que Nemesio les había dejado se terminó eventualmente, pero les había dado un respiro que nunca olvidarían. Un respiro que les permitió respirar sin el peso constante de la miseria absoluta. Miguel entró a la primaria. Era un niño inteligente, curioso, siempre haciendo preguntas. Daniela también mostró ser brillante en la escuela. Andrés crecía sano y fuerte, sin las enfermedades que mataban a tantos niños de la sierra por falta de atención médica. Martín seguía trabajando en la finca de don Aurelio, pero ahora con mejores herramientas podía hacer más trabajo en menos tiempo. Ocasionalmente conseguía trabajos extra en otras fincas. Rosa expandió su negocio de tamales. Consiguió 2 clientas más en el pueblo que le compraban regularmente. No era mucho, pero era suficiente para vivir con dignidad. Para no sentir que cada día era una batalla por sobrevivir. Pasaron 6 años completos. Martín ya tenía 38 años. Su espalda dolía más ahora. Sus manos tenían más callos, su rostro más arrugas grabadas por el sol y el trabajo. Pero seguía siendo el mismo hombre de buen corazón que había abierto su puerta a un desconocido herido bajo la tormenta. Nunca volvieron a saber de Nemesio. La tarjeta seguía en la Biblia, amarillenta, casi olvidada. Martín a veces pensaba en aquel hombre. Se preguntaba si seguiría vivo, si lo habrían capturado finalmente, si habría muerto en algún enfrentamiento. Pero eran pensamientos pasajeros. Tenía demasiadas preocupaciones reales como para pensar en fantasmas del pasado. Hasta que una tarde de septiembre de 2020, mientras Martín trabajaba podando cafetos en la finca de don Aurelio, vio algo que le heló la sangre hasta los huesos. 4 camionetas negras, nuevas, con vidrios polarizados, subían por el camino de terracería hacia la cañada. En la sierra, camionetas así solo significaban una cosa:
Narcos. Martín dejó caer su machete y comenzó a correr hacia su casa. Su mente corría aún más rápido que sus piernas. ¿Qué querían? ¿A quién buscaban? La Cañada era un lugar tan pobre, tan olvidado. No había nada de valor ahí. No tenía sentido que gente con ese tipo de vehículos subiera hasta allá. A menos que vinieran por él. A menos que vinieran por su familia. Cuando llegó jadeando a su casa, las camionetas ya estaban estacionadas afuera. Había hombres armados por todas partes. 12, tal vez 15. Todos jóvenes, todos con rifles de asalto A-15. Todos con la mirada fría de quien ha matado antes y lo hará de nuevo sin pensarlo. Martín sintió que las piernas le flaqueaban. Su primer pensamiento fue para Rosa y los niños. Miguel ahora tenía 14 años, Daniela 12, Andrés 9. Si algo les pasaba, si estos hombres les hacían algo, Martín se volvería loco. Se acercó caminando despacio, con las manos bien visibles, sin hacer movimientos bruscos. ¿Qué quieren?, preguntó tratando de mantener la voz firme. Mi familia no tiene nada que ver con nada. Uno de los hombres armados, el más alto, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, se acercó. ¿Tú eres Martín Solís? Sí. ¿Qué quieren con mi familia? El hombre no respondió. Solo habló por un radio. Ya llegó. Sí, es él. Hubo estática, una voz que Martín no pudo entender. Luego el hombre señaló hacia una de las camionetas del centro. El jefe quiere hablar contigo. La puerta trasera de la camioneta se abrió lentamente. Salió un hombre de unos 54 años. Vestía bien, pantalón de vestir negro, camisa de marca, botas de piel italiana que costaban más que todo lo que Martín poseía. Llevaba lentes oscuros y un reloj de oro que brillaba bajo el sol. Había algo familiar en él. En su forma de caminar, en su porte, en la manera en que todos los hombres armados lo miraban con una mezcla de respeto absoluto y miedo palpable. Cuando se quitó los lentes, Martín sintió que el corazón se le detenía en el pecho. Era él. Era Nemesio. Pero no era el hombre herido y vulnerable de 6 años atrás. Este era un hombre en la cúspide de su poder. Se notaba en cada paso que daba, en cada gesto, en la forma en que el aire mismo parecía hacerse más pesado con su presencia. Martín, dijo Nemesio con una sonrisa, ¿te acuerdas de mí? Señor Nemesio, respondió Martín con voz temblorosa. Claro que me acuerdo. Han pasado 6 años. 6 años largos. Nemesio miró alrededor, observando la choza de adobe que no había cambiado nada, la pobreza que seguía siendo la misma. Veo que sigues viviendo aquí. En la misma casa. En la misma pobreza. Martín no supo qué responder. El dinero que te dejé, ¿qué hiciste con él? Lo usamos bien, señor. Como usted dijo. Para los niños. Para mi esposa. Se acabó hace como 2 años. Nemesio asintió. Me lo imaginé. 80,000 pesos no duran mucho cuando tienes familia y el mundo te cobra por respirar. En ese momento salió Rosa de la casa. Se quedó paralizada al ver a todos los hombres armados. Sus ojos recorrieron las camionetas, las armas, los rostros duros, hasta que finalmente se detuvieron en Nemesio. Lo reconoció inmediatamente. Como olvidar al hombre al que le había sacado balas con sus propias manos. Señora Rosa, saludó Nemesio quitándose el sombrero en un gesto de respeto genuino. Usted me salvó la vida con esas manos. Nunca lo he olvidado. Rosa no dijo nada. Solo apretó a sus hijos que habían salido corriendo detrás de ella al escuchar las voces. Miguel, Daniela y Andrés se quedaron pegados a su madre, sintiendo el peligro sin entenderlo completamente. No vengo a hacerles daño, dijo Nemesio leyendo el terror puro en los ojos de Rosa. Todo lo contrario. Vengo a pagar mi deuda. Una deuda que llevo 6 años cargando. Martín sintió un nudo gigante en el estómago. No nos debe nada, señor. Ya nos pagó hace años. 80,000 pesos no pagan una vida, Martín. Y ustedes me salvaron cuando nadie más en este mundo lo habría hecho. Cuando había 200,000 pesos de recompensa por mi cabeza y ustedes, pudiendo cambiar sus vidas, eligieron no traicionarme. Nemesio hizo una seña. Uno de sus hombres se acercó cargando una maleta de piel. La abrió frente a Martín. Estaba llena de dinero. Fajos y fajos de billetes de 1,000 pesos, perfectamente organizados. Hay 3 millones de pesos ahí,
dijo Nemesio. Martín sintió que el mundo giraba. 3 millones de pesos. Era una cantidad que ni siquiera podía imaginar. Era más dinero del que vería en 10 vidas de trabajo. No puedo aceptar eso, señor. Claro que puedes. Y lo vas a aceptar. Con todo respeto, señor, ese dinero trae problemas. La gente va a preguntar de dónde salió. Van a sospechar. Nos van a investigar. Nemesio sonrió. Tienes razón. Por eso no te voy a dar el dinero así nada más. Te voy a dar algo mejor. Algo que nadie puede cuestionar. Hizo otra seña. Otro de sus hombres se acercó con una carpeta de documentos. Estos son los papeles de 30 hectáreas de tierra. Tierra buena. Con agua. Con minerales. Tierra que produce café de calidad. Está a tu nombre. Totalmente legal. Martín miraba los documentos sin poder creerlo. También aquí están los papeles de una casa en Guadalajara. Una casa decente con 4 cuartos. Con luz. Con agua potable. Con drenaje. También a tu nombre. Completamente legal. Rosa se acercó tímidamente, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Y aquí, continuó Nemesio sacando otro documento, está la información de una cuenta de banco a tu nombre con 1 millón de pesos para que empieces tu propio negocio. Lo que tú quieras, una tienda, un taller, un negocio de café, lo que sea. Pero vas a dejar de trabajar en tierras ajenas. Vas a trabajar para ti. Martín no podía hablar. Las palabras se le atoraban en la garganta. Señor Nemesio, dijo finalmente con voz quebrada. Yo no sé qué decir. Esto es demasiado. Di que sí. Di que aceptas. Di que por fin tu familia va a tener la vida que se merece. La vida que siempre debieron tener. Rosa se acercó entonces y tomó a Martín del brazo. Sus ojos decían lo que su boca no podía articular. Necesitamos hablar. Se alejaron unos pasos mientras Nemesio encendía un cigarro y esperaba pacientemente. Martín, susurró Rosa. Esto es peligroso. Lo sé. Ese dinero, esa tierra, esa casa, todo viene con un precio invisible. Lo sé. Y si aceptamos, vamos a estar en deuda con él para siempre. Para siempre, Martín. Algún día nos va a cobrar. Algún día nos va a pedir algo que no vamos a poder negarle. Martín miró a sus hijos. Miguel con los pantalones demasiado cortos porque había crecido y no tenían dinero para otros nuevos. Daniela con el vestido remendado 4 veces. Andrés descalzo porque sus únicos zapatos se habían roto y todavía no juntaban para otros. Miró la choza de adobe donde vivían. 2 cuartos miserables, techo de lámina oxidada, piso de tierra, paredes con grietas por donde entraba el frío en las noches. Miró sus propias manos, destrozadas por años de trabajo brutal por 120 pesos al día. ¿Y si no aceptamos?, preguntó. Seguimos aquí, en esta pobreza, trabajando hasta morir, viendo a nuestros hijos crecer sin oportunidades, sin futuro, repitiendo nuestra misma vida de miseria. Rosa tenía lágrimas en los ojos porque sabía que era verdad. Tal vez, dijo Martín finalmente, tal vez esta es nuestra única oportunidad de salir del hoyo. Tal vez es un regalo del cielo disfrazado. O tal vez es nuestra sentencia de muerte. Se miraron largamente. En los ojos del otro vieron años de lucha, años de hambre, años de ver a sus hijos pedir cosas que no podían darles, años de sentirse menos que humanos por ser pobres. ¿Qué hacemos?, preguntó Martín. Rosa respiró profundo. Miró a Nemesio que esperaba fumando tranquilamente. Luego miró a sus hijos. Aceptamos, dijo finalmente. Pero le ponemos condiciones. Regresaron donde estaba Nemesio. Vamos a aceptar su ayuda, dijo Rosa con voz firme, pero con una condición innegociable. Nemesio levantó una ceja. No muchas personas le ponían condiciones. ¿Cuál? Que después de esto nunca más volvamos a verlo. Que nos deje vivir en paz. Que no nos pida favores. Que no nos busque. Que no nos meta en sus problemas. Que este sea el final de todo. Hubo un silencio tenso. Los hombres armados miraron a Rosa con incredulidad. Nadie le hablaba así al jefe. Pero Nemesio solo sonrió. Tienes agallas, mujer. Respeto eso. Acepta. Nemesio se quitó los lentes y miró a Rosa directamente a los ojos. Acepto. Después de hoy, nunca más nos volvemos a ver.
Tiene mi palabra. ¿Y su palabra vale?, preguntó Rosa sin retroceder. Nemesio se quedó callado un momento. Luego habló con una seriedad absoluta. Mi palabra es lo único que me queda de honor en este mundo podrido. Así que sí, mi palabra vale. Más que el oro. Más que mi vida. Martín y Rosa se miraron. Habían tomado la decisión. Está bien, dijo Martín. Aceptamos. Nemesio asintió satisfecho. Bien. Mis hombres van a ayudarlos a empacar. Hoy mismo se van a Guadalajara. La casa ya está lista. Los papeles ya están a su nombre. Solo tienen que firmar aquí y aquí. Martín firmó con mano temblorosa. Era la primera vez que firmaba algo tan importante. Ni siquiera sabía escribir bien su nombre. Pero ahí estaba, convirtiéndose en dueño de tierra y casa. Los siguientes 30 minutos fueron un torbellino. Los hombres de Nemesio empacaron todas las pertenencias de la familia. No tenían mucho. Ropa, algunos trastes, las pocas herramientas de Martín, la Biblia de Rosa. Todo cabía en 3 cajas de cartón. 6 años de vida en la cañada reducidos a 3 cajas. Los vecinos salieron de sus casas al ver el movimiento. Se quedaron mirando desde lejos, asustados por las camionetas y los hombres armados, sin atreverse a acercarse. Doña Carmen, la vecina más cercana y única amiga verdadera de Rosa, se acercó tímidamente. «¿Se van, comadre?» «Sí, comadre. Nos vamos a la ciudad». «¿Y cuándo regresan?» Rosa la abrazó fuerte. «No vamos a regresar, comadrita. Nos toca algo mejor. Cuídese mucho». Doña Carmen tenía lágrimas en los ojos. «Los voy a extrañar. Que Dios los bendiga». Subieron a una de las camionetas, Martín, Rosa, Miguel, Daniela y Andrés. Era la primera vez que los niños se subían a un vehículo tan lujoso. Miguel tocaba todo con fascinación. Daniela y Andrés estaban pegados a su madre, asustados por los hombres con armas. Nemesio se acercó a la ventana. «En la casa van a encontrar todo lo que necesitan, muebles, refrigerador, televisión, todo. También hay un sobre en la mesa de la cocina con 100,000 pesos en efectivo para los primeros meses. Úsenlo bien». «Gracias, señor», dijo Martín. «De verdad, no sé cómo agradecerle. Ya me agradeciste hace 6 años cuando me salvaste la vida sin pedir nada a cambio. Ahora estamos a mano». Las camionetas arrancaron. Martín volteó a ver por última vez su choza de adobe, el lugar donde había nacido, donde habían nacido sus hijos, donde había pasado toda su vida. Era extraño dejarlo todo así, tan repentinamente. Pero también sentía algo que nunca había sentido antes, esperanza. El viaje a Guadalajara duró 5 horas. Los niños se durmieron en el camino. Rosa apretaba la mano de Martín sin decir palabra. Ambos pensaban lo mismo. ¿Habían hecho lo correcto? ¿Realmente Nemesio los dejaría en paz o esto era solo el comienzo de algo mucho peor? Llegaron a la casa al atardecer. Estaba en una colonia de clase media. No era lujosa, pero comparada con su choza era un palacio. 4 cuartos, 2 baños completos, cocina integral, sala, comedor. Tenía piso de cerámica, paredes pintadas, ventanas con vidrios, puertas que cerraban bien. Los niños corrieron por toda la casa gritando de emoción. «Papá, tengo mi propio cuarto», gritó Miguel. «Mami, hay agua caliente», gritó Daniela desde el baño. «Miren, hay una televisión», gritó Andrés. Martín y Rosa se quedaron parados en la sala, todavía sin poder creer que esto era real. En la mesa de la cocina encontraron el sobre que Nemesio había mencionado. Adentro había 100,000 pesos y una nota escrita a mano. «Martín, usa este dinero para empezar. Trabaja honestamente. Mantente lejos de mi mundo. Cuida a tu familia. Sé el hombre que yo nunca pude ser. Cumplí mi palabra. Nunca más nos volveremos a ver. N». Esa noche durmieron por primera vez en camas de verdad. Colchones suaves, sábanas limpias, almohadas. Rosa lloró antes de dormirse. «¿Por qué lloras?», preguntó Martín abrazándola. «Porque tengo miedo de despertar mañana y que todo esto haya sido un sueño». «No es un sueño, mi amor. Es real. Cambiamos nuestras vidas. ¿Y si regresa? ¿Y si nos pide algo terrible? Entonces enfrentaremos eso cuando llegue. Pero hoy celebramos que nuestros hijos van a tener un futuro».
Los años que siguieron fueron de transformación. Martín usó el dinero para abrir un pequeño negocio de café. Compraba café directamente de productores de la sierra y lo vendía en la ciudad. El negocio creció. Rosa consiguió trabajo en una escuela como cocinera. Los niños florecieron. Miguel resultó ser brillante. Entró a una buena preparatoria. Daniela descubrió su pasión por la medicina. Andrés era el artista de la familia. Y Nemesio cumplió su palabra. Nunca más volvieron a saber de él. Hasta el día en que las noticias anunciaron su captura en 2022. Martín vio las imágenes en televisión. Nemesio, esposado, derrotado, siendo subido a un helicóptero. No sintió alegría ni tristeza. Solo un cierre. Hoy, Martín tiene su propio negocio próspero de café. Sus hijos estudian en la universidad. Miguel quiere ser abogado para combatir el narco. Daniela estudia medicina. Andrés estudia arte. Y Martín entiende ahora la verdad completa. Aquella noche de tormenta en 2014, cuando abrió su puerta a un desconocido herido, no solo salvó la vida de El Mencho, también salvó la vida de su propia familia, aunque de una forma que nunca imaginó.